¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. La semana pasada, se acuerda que hablamos de Salmonella y de Shigella, que pertenecían a la familia Enterobacteriaceae. Ahora empezamos a hablar de una nueva familia, que se llama familia de la Yersineaceae. El género se llama Yersinia y la especie se llama Yersinia pestis. Y a su vez, esta Yersinia pestis tiene tres subespecies. Una es la subespecie antiqua, otra es la subespecie medievalis y otra es la subespecie orientalis. Ustedes se preguntarán de dónde viene el nombre, Yersinia. Yo cuando lo escuché por primera vez pensé que sería el nombre de algún brasilero o algún portugués, pero no, nada que ver. El nombre, la palabra Yersinia, viene en honor, o se puso en honor, a Alexander Yersin, que era un bacteriólogo franco-suizo del Instituto Pasteur de París, que en el año 1894, junto con otro bacteriólogo muy importante, japonés, el doctor Kitasato, fueron descubridores, fueron los que descubrieron la bacteria, pero en forma independiente. Bueno, eso es porque Yersinia, en honor a Alexander Yersin. A este microorganismo, a esta bacteria, originariamente le decían Bacterium pestis, hasta 1900 aproximadamente. Después le dijeron Bacillus pestis, hasta 1923. Después Pasteurella pestis, en honor a Pasteur, hasta que en 1970 se lo denominó Yersinia, Yersinia pestis, en honor, repito, a Alexander Yersin. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Yersinia. Bueno, es famosa en la historia, la Yersinia, que antes le decían Pasteurella, por haber provocado grandes epidemias en la historia de la humanidad. Haciendo un poquito de historia, está la plaga de Justiniano, allá por los años 540 y pico después de Cristo, que asoló todo el continente asiático, norte de África, Arabia y parte de Europa. Después vino la peste negra, 1537-1551 después de Cristo. La peste negra acabó con la vida de un tercio de la población de Europa. Se decía peste negra porque la gente vomitaba sangre, ¿no? O vómito oscuro. Y una tercera pandemia fue en 1855-1918. Comenzó en la China y en la India y se extendió al resto de Asia, de África y de América. En 1894 se desató una epidemia en Hong Kong y el Instituto Pasteur de París envió a dos bacteriólogos para estudiar el tema. Uno era el doctor Alexander Yersin y el otro el doctor Kitasato Shibazaburu, un apellido japonés, Kitasato Shibazaburu, nombre y apellido japonés. Los dos empezaron a investigar los distintos pacientes que había en Hong Kong. Y este Kitasato, el japonés Kitasato, hace la primera publicación sobre el tema, sobre la bacteria, sobre esta Yersinia. Y tiempo después hace la publicación el franco-suizo Alexander Yersin. Pero ¿qué pasa? Alexander Yersin no solamente informa de esta nueva bacteria encontrada, sino que hace toda una descripción de la misma. O sea, hace un informe mucho más completo. Ese es el criterio que se tuvo cuando en el año 70, una reunión internacional de expertos en taxonomía, dijo que Alexander Yersin
es uno de los co-descubridores, junto con el japonés Kitasato. O sea, le reconoce a Kitasato ser co-descubridor de la bacteria, pero el nombre no se lo pone en base a Kitasato. Como el otro presenta un informe más completo de la bacteria, su descripción, cómo actuaba, etcétera, etcétera, toma el nombre, su apellido era Yersin, y ahí vino Yersinia. Bueno, entonces un poco de historia para ubicarnos en el tema, ¿verdad? Bueno, por supuesto, el avance de la química biológica, de la biología molecular, los estudios de ADN fueron muy importantes, y también las técnicas de PCR, de la famosa reacción de polimerasa en cadena, fueron importantes para establecer el gen de la Yersinia. Y así se terminaron las confusiones de en qué género había que ubicarla, si era una enterobacteriaceae o no lo era. O sea que el ADN fue quien definió la situación. En principio tenemos que decir que la Yersinia, cuando ataca al ser humano, le puede provocar la peste pulmonar, la peste bubónica y la peste septicémica. Bien. Vamos a hablar un poquitito de la transmisión e infección. La peste, esta peste es una enfermedad natural en los roedores. De los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Las ratas, tras ser infectadas, mueren en su mayoría, pero algunas sobreviven. Y estas son las que transmiten la Yersinia pestis, es decir, se transforman en fuentes de contagio. Ahora, ¿cómo se infectan las ratas? Las ratas son infectadas a través de un vector, en este caso la pulga. La pulga chupa la sangre del animal infectado, ingiere las bacterias, en este caso la Yersinia pestis, y las cuales se multiplican en el intestino de la pulga. Y luego van a ser transmitidas a la rata cuando la pica, y a su vez la rata sigue la cadena, ¿no? Es decir, es de la pulga a la rata y de la rata al humano. Es una enfermedad muy brava y con alto índice de mortalidad. En el 2015 se reportó en Atlanta, los Estados Unidos, un caso de contagio de un perro a un ser humano. Y bueno, es decir, si ustedes quieren evitar que la Yersinia pestis haga de las suyas, hay que desratizar, hay que eliminar a las ratas. Las células de Yersinia pestis producen moléculas antigénicas que estas contribuyen en su menor o mayor grado al desarrollo de la enfermedad. En la pared bacteriana de la Yersinia hay ciertos complejos moleculares, que generalmente son proteínas y lipoproteínas, que se denominan antígenos BW y antígeno F1. La función de los mismos es evitar la fagocitosis por parte de los macrófagos que van a defender al organismo del invasor. O sea que esa capa lipoproteica protege a la bacteria de la fagocitosis de los macrófagos. Tenemos que decir también que las cepas virulentas de Yersinia pestis, las bravas, las verdaderas bravas, producen una toxina, producen una exotoxina, llamada o denominada toxina murina, porque es muy tóxica para el ratón, de ahí de murina. Y la forma en que actúa es inhibiendo la respiración celular y también
bloqueando las reacciones de transporte de electrones en las mitocondrias. Esto ocurre a través de la coenzima Q. Aunque todavía no está muy claro que la toxina murina está implicada en la patogenia de la peste humana, los síntomas que produce el ratón son similares a los que produce en los humanos. Si bien les dije que la Pasteurella pestis, el nombre anterior, la Yersinia pestis, produce una exotoxina, también les tengo que decir que produce una endotoxina altamente inmunogénica y puede dar lugar a una potente respuesta inmune en los humanos. Como ustedes ven, es una bacteria peligrosa porque tiene la pared bacteriana lipoproteica que la protege de los macrófagos. A su vez, las cepas más virulentas de Yersinia pestis producen una exotoxina que se llama toxina murina y a su vez una endotoxina que produce respuestas inmunes muy bravas en humanos. O sea que es una bacteria para cuidarse. Bueno, los cuadros clínicos que presenta esta enfermedad, uno de ellos es la famosa peste bubónica, bubónica con B larga, con acento en la O. Es una de las más comunes, es un tipo de las infecciones más comunes que produce o que provoca la Yersinia pestis. Una vez que las bacterias han ingresado a través de la mordida de una pulga dentro de un ser humano, se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los nódulos linfáticos, donde generan pequeñas hinchazones denominadas bubones. O sea, los bubones es la hinchazón de los nódulos linfáticos. O sea que estos están llenos de partículas bacterianas. La cápsula viscosa que rodea a la Yersinia pestis evita la fagocitosis por parte de los macrófagos, es lo que dijimos ahora. En poco tiempo los nódulos linfáticos periféricos se ven invadidos por bubones secundarios hasta que se rompen y las células pasan de nuevo al torrente circulatorio, pero ahora el número es mucho más elevado, lo que causa una septicemia generalizada, es una infección generalizada. En este proceso se producen múltiples hemorragias que dan lugar a manchas negras en la piel, también en procesos de gangrena en las extremidades distales del individuo, fuerte dolor en los nódulos linfáticos, postración, el paciente puede entrar en estado de shock y en estado de delirio. Si la peste no es tratada en este estado, la muerte sobreviene entre 3 y 5 días, o sea que es una bacteria muy jorobada. Les voy a repetir este párrafo de adelante. Una vez que las bacterias han sido introducidas mediante la mordida de una pulga dentro de un ser humano, se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los nódulos linfáticos y ahí empieza todo. Es decir, que al ser humano nos puede pasar la peste bubónica o como se decía antes, o la Yersinia pestis, de dos formas. Una, que nos pique el insecto, o sea la pulga, que nos pica la pulga, y de otra forma que nos muerda un ratón, o sino también las deyecciones del ratón sobre los alimentos nuestros. O sea, hay dos vías: la picadura de la pulga, la mordedura del ratón, y también la contaminación de las deyecciones del ratón sobre frutas, verduras, etcétera, carne, etcétera. O sea, también podría ocurrir la famosa contaminación cruzada. Entonces, cuando le pregunto a usted qué son los bubones, son los nódulos linfáticos inflamados. Se llenan de Yersinia, cuando ya el ganglio no aguanta más, explota y todas esas Yersinias que se han producido dentro del ganglio van al torrente sanguíneo y provocan
fiebre y el paciente y un montón de cosas más, hemorragias, etcétera, vómitos de sangre y bueno, y el paciente termina muriendo en un cuadro séptico entre 3 y 5 días si no se trata correctamente. Hay otra peste que es la peste neumónica. ¿Cuándo ocurre esta peste neumónica? Ocurre cuando las células de Yersinia pestis son inhaladas directamente a través de las partículas gotitas de flush, o si no, cuando llegan a los pulmones a través de una peste bubónica. Si un paciente con peste bubónica entra en estado de septicemia y la Yersinia pestis llega a los pulmones. Fíjense qué traicionera la enfermedad, que una vez que ocurrió esto, transcurre sin síntomas hasta que en los últimos días del proceso infectivo el paciente empieza a expectorar sangre, escupe sangre, y hay que dar tratamiento inmediato, porque si no la muerte sobreviene en 2 a 3 días. Y luego la otra es la peste septicémica, que viene a ser una infección rápida de Yersinia pestis por todo el cuerpo. Y eso ocurre a través del torrente sanguíneo, obviamente. Y luego se forman los bubones, como siempre. Y la muerte de la septicémica puede ocurrir en un día. A veces la peste septicémica no hay tiempo para detectarla, no tiene tiempo el médico, el laboratorio, nadie. ¿Y saben cuándo la detectan? Cuando le hacen la autopsia al paciente. El diagnóstico del laboratorio, te llegan sangre de esputos, entonces que hay que hacer un estudio bacteriológico del mismo, y si no te puede llegar aspirado, no solamente esputos, sino te puede llegar también lavado bronquial, broncoscopías, bueno, todo eso lo hace el médico y se lo manda en un recipiente estéril al laboratorio. También te puede llegar al laboratorio, el médico le hace aspirados ganglionar, ya aspiran con una jeringa lo que hay adentro del ganglio y te lo manda al laboratorio. Bueno, esas son las muestras fundamentalmente para que te van a llegar al laboratorio. Y hay técnicas de inmunofluorescencia directa para poder observar la bacteria, ¿no? Y identificarla, además de observar, identificarla. Y se hacen cultivos en agar sangre a 28 grados, anda bien el agar sangre para el cultivo de la Yersinia pestis, y también fundamental el hemocultivo. Yo diría, lo más accesible al laboratorio, hemocultivo, para ver si está en el torrente sanguíneo. Un hemocultivo, y después se trae un esputo o inmediatamente hacer un estudio bacteriológico, una coloración y después el cultivo en agar sangre. Y después las pruebas bioquímicas para tipificar la Yersinia. En cuanto al tratamiento de la Yersinia pestis, tenemos que decir que es resistente a la penicilina, tiene resistencia natural a la penicilina, ¿no? Entonces es genético. La mayoría de las cepas son sensibles a la streptomicina, al cloranfenicol, a las tetraciclinas. Y actualmente se han descrito evidencias de sensibilidad de la Yersinia pestis a la gentamicina y a la doxiciclina. Por suerte hay antibióticos para poder luchar contra ellas. Si el tratamiento se inicia rápidamente, la mortalidad de la peste bubónica puede reducirse entre el 1 y 5% de los infectados. La peste neumónica y la septicémica también hay que tratarlas, pero progresan tan rápidamente que a veces los antibióticos casi siempre, lamentablemente, llegan tarde. Es decir,
La bubónica, digamos, si es la peste bubónica estamos a tiempo, ¿no? Entre esos 2 y 5 días para darle antibiótico. Pero lamentablemente si te hace la peste neumónica o septicémica, a veces te das cuenta en la autopsia. Es una bacteria muy resistente, dijimos, a la penicilina. Y antes de terminar la clase, le quiero hacer una clasificación microbiológica de la Yersinia pestis. La Yersinia pestis es una bacteria gram negativa, es anaerobia facultativa, tiene metabolismo fermentativo, es nitrato reductasa positiva, o sea, reduce los nitratos a nitrito. Para las pruebas también es catalasa positiva, es oxidasa negativa. Todas estas pruebas del nitrato, de la catalasa, de la oxidasa, la hemos visto en el estudio, en la tipificación de bacterias, las bacterias anteriores que hemos visto en todas estas clases, ¿se acuerdan? Yo les subí un apunte donde están todas las pruebas bioquímicas más importantes descritas una por una. Cuando yo les digo, por ejemplo, esta es nitrato reductasa positiva, bueno, buscan esa prueba y ven que la enzima nitrato reductasa cataliza el pasaje de nitrato a nitrito, etcétera, etcétera. Repito, entonces, catalasa positiva, oxidasa negativa. También se le hace la prueba INVIC. ¿Se acuerdan la que usábamos, la INVIC, para enterobacterias, para salmonella, para shigella? Bueno, y si vos le haces la prueba INVIC a una Yersinia pestis, es positiva solamente para el rojo de metilo y para el bosque proscamo, y para el resto negativo. Bueno, en realidad es un cocobacilo, y tiene una tinción bipolar, similar a las enterobacterias. Sus factores de virulencia más antigénicos son el antígeno F1, el antígeno B de corta y el antígeno W. Y se expresan a 37 grados. Además produce una toxina que actúa sobre el miocardio y las células hepáticas. Eso es muy importante. Y durante el proceso infeccioso genera viscosidad antifagocítica, que ya lo dijimos hace un rato. Presenta motilidad cuando es aislado, pero siempre esta capacidad presenta motilidad cuando es aislado, pero pierde esta capacidad de motilidad cuando permanece en el mamífero el hospedador. Tiene la capacidad también de impedir la fagocitosis, y esta capacidad está medida por un sistema de secreción tipo 3. Cuando la bacteria esta está en contacto con células fagocíticas, produce ciertas proteínas, repito, para impedir la fagocitosis. Esto es producto de un gen. O sea, lo que evita la fagocitosis en sí es un gen que tiene, se llama JOB-H, que induce la citotoxicidad, producto del gen JOE, y produce la apoptosis, producto del gen JOB-JP. O sea que tanto la citotoxicidad como la apoptosis está regulado por los genes de la bacteria. El genoma ha sido secuenciado. Por ejemplo, la Yersinia pestis medievales tiene 4.600.000 bases de pares, y la Yersinia pestis orientales 4.653.000 millones de bases de pares. O sea que fíjense cómo el estudio de ADN ha permitido estudiar perfectamente a la bacteria y ubicarlo en la familia y género correcto. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase. Gracias.